piensan. Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis y vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos Hola, días. buenos días. Muy bien. Qué bueno. Y a nuestros panelistas, a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Flavia, bienvenida, como siempre. Hola, muy buenos días a ambos. Y ahí veo a Juan Andrés, que nunca había tenido el privilegio de estar con él en el mismo panel. Así que gracias por la invitación. Sí, pues saludamos también a Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Gracias, Juan Andrés. Muchas gracias por la invitación, Patricio, Monse. Que estén muy bien. Flavia, un abrazo de encontrarnos virtual. Sí, pues bueno, quiero partir con el tema de democracia viva, de la situación que está afectando a RD, pero también ha salpicado al gobierno. Ayer, Flavia, tuvieron comité político ampliado en la tarde-noche. Y quiero partir preguntándoles cómo analizan o si tienen alguna autocrítica de cómo se ha manejado el oficialismo con este tema. Hoy día, en la mañana, el senador Latorre dijo que era muy poco probable que la diputada Catalina Pérez no estuviera al tanto de los antecedentes, dando un giro en la posición inicial, donde él salió detrás, ¿no?, de la parlamentaria cuando ella salió a dar toda esta defensa y hablar de los errores de los hombres adultos, ¿no? ¿Cómo ven que se ha manejado el oficialismo y cuál fue el análisis que se hizo, Flavia, al interior ahí de las paredes? Creo que fue en el Palacio de la Moneda, si no me equivoco. ¿Cómo has visto esta situación? Bueno, yo no asistí a la reunión de ayer. Asistieron otros partidos. Nos estamos turnando para tener la posibilidad de que sea el diálogo más fructífero, porque cuando vamos mucho es como difícil entrar en algunos temas que nos interesan a los partidos. Pero lo que he visto, digamos, es que me ha parecido, eh, a ver, Juan Andrés Lagos una vez me dijo, aquí el derecho humano central y fundamental es el derecho humano a la presunción de inocencia. Nunca me olvidaré de esta frase, defendida y repetida como un principio. Y creo que aquí me da la impresión de que en lugar de estarse aislando el problema sobre una sospecha sobre un hecho puntual, se está ampliando de tal manera que no va a quedar títere con cabeza. Ya la magnitud, digamos, de las acusaciones y las esquirlas están saltando para todo el país. Y nos da la oportunidad de entrar más bien al rol que tiene el Estado, cuáles son las tareas que está haciendo, a cuáles está renunciando y cuáles son definitivamente las que son críticas para que sigan desarrollándose en este esquema mixto de colaboración público-privada. Pero en relación al tema de Antofagasta, creo que siempre me da un poco de pudor cuando todavía ni siquiera uno sabe de qué se están acusando a las personas, que se haga este despliegue comunicacional tan intenso, no dando espacio también a escuchar los argumentos del otro lado. Yo todavía no me queda claro de verdad de qué están acusando a Catalina Pérez. Me queda claro que hay una sospecha sobre un par de funcionarios que están separados ya de sus funciones, que se está indagando con profundidad, que está investigando al Ministerio Público, pero sentir todo el peso del Estado sobre una persona a la que todavía no sé qué están acusando, por cierto que me da un poco de pudor, porque esto tiene impactos en todo el sistema político. Por algo, el derecho a la presunción de inocencia es lo que vertebra no solo el sistema jurídico de un país, sino también el sistema político. Si logran desaforar a Catalina Pérez, ya está acusado y pedir el desafuero del diputado Ibáñez, van a ser 2 diputados menos que la República va a tener
en el Congreso Nacional y donde se van a dificultar ciertamente mucho más de lo que ya están dificultadas las conversaciones con la oposición. Entonces esta cuestión tiene un impacto también político que es intenso. Y yo creo que por eso es que hay que ir con cuidado. Yo esperaría saber de qué están siendo acusadas estas personas. Creo que hasta el momento he visto que ha sido muy adecuado el presidente, digamos, ha dado las señales muy claramente, pero de todas maneras creo que faltan algunos capítulos por escribir, porque si no parece, digamos, el abuso del Estado y todo el peso sobre, en este caso, sobre Catalina Pérez, que todavía no me queda claro cuál es la acusación. Por cierto que no voy a juzgar intenciones, no puedo saber lo que ella sabía o no sabía, yo no sé si con los pololos se conversarán todas las cosas del Estado, si alguien tiene tiempo para en su vida privada, además, hablar de las cuestiones públicas, entonces ya se entra en un espacio que es, a mi criterio, extremadamente delicado. Entonces, tal como ya se están juzgando intenciones, prefiero esperar un poco, porque como les digo, lo que más me preocupa es el impacto que tiene en el sistema político y en la representación de la ciudadanía. Bueno, Juan Andrés, parece evidente que el mensaje del gobierno, tal como el de RD, es el de transmitir a la opinión pública que van a ser intransigentes con el combate a la corrupción, ¿no? Y es por eso que el tema se ha ampliado. Ahora, en la línea de lo que plantea Flavia, por un lado es complicado y siempre, por lo menos desde los medios, pienso que hay que tener una cierta moción de prudencia cuando empieza la temporada de las casas de brujas, ¿no? Porque se parte del supuesto de que todo es corrupto, de que todos son corruptos y casi siempre la verdad termina siendo más acotada como en cierto momento se piensa, ¿no? Pero te quería preguntar también por la situación más general, porque son varios los hechos que en el último tiempo dan cuenta de que falta todavía más mecanismos de control sobre la debida utilización de los recursos públicos, y esta es una cuestión que obviamente trasciende al caso de Democracia Viva, que en todo caso es un caso bastante grosero, ¿no? Eso no hay que minimizarlo en ningún caso, muy por el contrario, hay que perseguir obviamente todas las responsabilidades que correspondan. ¿Cuál es tu mirada a ese respecto, ¿no? De la relación de lo particular con lo general? Mira, yo creo que el tema de fondo es ese, lo señalaba Flavia y yo lo comparto. Hay un tema de fondo aquí que traemos como herencia, que es la relación efectivamente del Estado y la acción, entre comillas, privada. También estamos incluyendo ONGs, o Mm. sea, organizaciones de la sociedad civil. O sea, es un amplio mundo que tiene una serie de características que, particularmente en el caso de Chile, tiene una historia larga y que se desplegó con mucha fuerza en la lucha contra la dictadura. Y luego se generaliza mucho más en el tiempo de la transición. Ahora, ahí hay un tema y creo que efectivamente hay que hacer lo que se está planteando y lo que se está haciendo. El ministro de la Vivienda ya no solamente ha anunciado, sino que él fue a reunirse con el fiscal, ahora mismo se reúne con todas estas ONGs que están involucradas, se van a elevar los procesos, los estándares, en fin. Es decir, se está actuando, se está haciendo. Y eso yo creo que es muy importante porque también se relaciona con lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el propio Revolución Democrática, presentó una querella en los tribunales. Yo creo que eso es lo que a la ciudadanía, me parece, le importa esencialmente, ¿no? Que es la voluntad de que las cosas se esclarezcan definitivamente, se procesen, se investiguen y que quede un estándar mucho mejor al que hay en relación a estos ámbitos, que efectivamente se producen, no ahora, se producen en términos generales muchas situaciones de irregularidades que tienen anchos espacios, Mm. ¿no? Que es necesario considerar en concreto. A mí me parece que ojalá la investigación judicial, estoy pensando en los tribunales, en la fiscalía, se haga con la intensidad y con la exigencia que requiere el momento. Ahora, yo quiero también hacer un planteamiento respecto de otro asunto que es muy fuerte en Chile,
porque no nos pasemos películas. O sea, en Chile existe una hegemonía mediática que pesa mucho sobre la sociedad, mucho, y construye conocimiento social. Acaba de terminar el último proceso judicial, el último que había, respecto del caso que involucró a la expresidenta Bachelet, a su hijo y a la señora Natalia Compañón. Cabal. Cabal. Y ocurre que el último proceso, estamos hablando de ayer, absuelve de todo. De todo. Mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir con aquellos opinólogos o personas que tienen gran posibilidad de influir en los medios, que son propietarias o propietarios de medios incluso, comentaristas de medios, que incluso llegaron a señalar que la expresidenta Bachelet poco menos que había entrado en un estado de depresión o de... Estoy diciendo casi literalmente lo que decían. Sí, y otras cosas bastante más serias, sí. Exactamente, que aquí se produjo una crisis de magnitudes, en fin, y ocurre que hoy día las investigaciones judiciales, procesales, establecen de que, bueno, lo habían hecho antes con la expresidenta, pero con esto ya se ratifica, y se ratifica en el caso del hijo y se ratifica en el caso de Natalia Compañón. Entonces, el punto es, en este caso, ¿qué papel juegan estos medios hegemónicos respecto de situaciones de esta naturaleza? Incorporo, cuando se está tratando de, desde el gobierno, hacer un ejercicio para evitar que las falacias, porque a mí no me gusta mucho esto de las fake news, porque como que ablanda la cosa. No, las falacias, las mentiras que se construyen mediáticamente, podamos ver que no se siga con eso, pero ¿qué reacción ha habido? Poco menos que aquí hay un atentado a la libertad de expresión. Entonces, esa hegemonía, que es brutal, yo diría que en estos días y en estas horas ha pesado mucho, como ha pesado en muchas otras situaciones, en muchas. Yo entiendo el juego de las redes sociales. Las redes sociales tienen las características que tienen. Son como pizarrones, son como vocerías individuales o colectivas, en fin. Hay mucha preocupación por cuántos te siguen, cuántos no te siguen, en fin. Hay un montón de cosas de esa naturaleza. Pero yo estoy hablando de algo mucho más fuerte, que es el campo del espacio mediático, donde en Chile tenemos una hegemonía que es incontrarrestable hasta hoy. Y es la que te construye instalaciones que hacen de que una persona que eventualmente está siendo investigada, ¿no? Prácticamente ya se hable de esa persona o de otra como absolutamente culpables, como lo hicieron con Bachelet y como lo han hecho en otras circunstancias también. Esto juega para todos, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo no juega solo para un sector. Aquí hay un problema que tenemos desde el punto de vista democrático, que es bien importante de considerar. Flavia. Sí, puedo agregar, mira, yo creo que también es una gran oportunidad para tomarnos en serio los temas de transparencia y probidad, a propósito además de que tenemos que hablar de cómo se controlan o cuál es el peso que tiene mentir, porque aquí se han generado casos incluso que han sido completamente inventados y que después al final de los procesos judiciales, como decía Juan Andrés, terminan siendo no solo las personas absueltas, sino que además no hay cómo recuperar el daño que se ha provocado. Y a los que generan esas historias no les sale gratis siempre. Ahí hay un tema, digamos, que yo creo que tenemos que enfrentar, pero además tenemos que enfrentar con seriedad el cómo estamos construyendo Estado. Yo voy a volver a la preocupación, si es que esta preocupación es real, de transparentar y de darle más probidad al sistema, que creo que siempre es necesario. En el 2019 hay unas propuestas muy concretas de una agenda contra la impunidad, de Chile Transparente, Espacio Público, la Fundación Observatorio Fiscal, que hacen una cantidad de sugerencias al Estado, y después han surgido otras, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, y todas estas cuestiones que además son bien preventivas, porque si tú tienes algunas o tomas algunas medidas o el sistema político acuerda avanzar en materia de transparencia y probidad, como por ejemplo para fortalecer la gestión de los gobiernos regionales. Estaba justamente leyendo antes de empezar el programa la cantidad de propuestas que hace Espacio Público y montones de estos problemas que estamos discutiendo ahora, si se hubieran tomado en esa oportunidad o se hubiera avanzado en la agenda de probidad, estas cuestiones no estarían pasando.
pero partamos por hacer un gran acuerdo de todo el sistema político de que se pueda levantar el secreto bancario para todas aquellas personas que estemos en la función pública o en las dirigencias de partidos. Creo que eso también es un gran gesto de colaboración para transparentar el sistema, porque si uno sigue la ruta del dinero, digamos, sabe dónde está fallando también el sistema, porque aquí, mira, cuando hoy o ayer el principal sospechoso en la cuestión de Antofagasta pide ser imputado en la causa y ser tratado como imputado para que se le reconozcan sus derechos y no estar ciego en un proceso judicial que se está iniciando, tiene que ver, además él pone a disposición sus cuentas, qué sé yo. Yo creo que es un muy bien gesto. Pongamos todos los que entramos a los servicios públicos o a las dirigencias de partidos nuestras cuentas a disposición del escrutinio público. Hagámoslo, que lo haga la derecha, que lo hagan los ministros, los funcionarios, y veamos cómo vamos recuperando la fe pública, porque de esta manera no vamos a poder seguir funcionando. Yo creo que el Estado se va a paralizar, porque este nivel de sospecha que hay sobre esta relación público-privada va a tener efecto. Ya había unas acusaciones sobre el gobernador Vallespín, que no tenía ni un sentido, digamos. Hay otras acusaciones de algún senador sobre otras organizaciones, pero la sociedad civil tiene que tener un espacio de gestión, tiene que tener el vínculo que el Estado necesita para estar activo. Entonces, pongámonos serios y echemos a andar entonces la agenda de probidad, levantemos los secretos bancarios, retomemos la Comisión Engel y sus propuestas y hagamos un pacto nacional, porque esta cuestión, tal como dice Juan Andrés, no solo afecta a los progresistas, sino también a la derecha. En todas partes hay casos de acusaciones o de sospecha, y hagamos un gran pacto. O sea, aquí el que nada hace, nada teme. O a veces sí teme, porque hay casos también en los que, aunque no hagas nada, terminas muy vapuleado porque el sistema completo se va en contra. No solo el sistema político, sino la opinión pública, el sistema judicial, y no hay forma después de corregir cuando, como en el caso Cabal, llegan al final los procesos y resulta que no hay responsabilidades penales o juicios que realizar. Así Sí, pues que las responsabilidades sí, penales en el caso Cabal fueron hacia militantes de la UDI, no del en ese entonces oficialismo. Lo que yo recuerdo, a propósito del caso Cabal, que el mayor reproche se hizo no porque hubiera alguna ilegalidad, sino más bien fue desde el punto de vista ético, cuando Natalia Compañón y Sebastián Dávalos se reúnen con el gerente general, si no me equivoco, del Banco de Chile para solicitarle un crédito de cerca de 6.000 millones, y eso generó mucho enojo, ¿no? Porque es algo que no puede hacer un ciudadano común y corriente, y esto lo hizo evidentemente por ser el hijo de la presidenta, y eso ahí generó mayor reproche que incluso todo lo que vino después y el juicio. Bueno, a propósito de lo que menciona Flavia, efectivamente salió una denuncia que la quería mencionar ayer en el medio Mega, en el canal de televisión, que daba cuenta que el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, ex militante de la Democracia Cristiana, habría traspasado o habría tenido también estas suertes de convenios por 4.000 millones de pesos a 3 fundaciones locales, una de ellas presidida por él. Esto fue un reportaje que salió ayer y que fue desmentido por la gobernación regional, fue replicado en casi todos los medios. Y es una acusación bastante grave, incluso si se llegara a comprobar, es más grave que lo que estamos hablando de revolución democrática. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá, yo no estoy afirmando que esto sea cierto, simplemente dar cuenta de la información publicada por un medio. Cuando uno se pregunta si este tipo de situaciones están solamente acotadas a un partido político, a un sector, evidentemente que la respuesta es que no. Si uno empieza a revisar o a escudriñar para atrás, probablemente se va a encontrar con muchas situaciones de este tipo en gobiernos anteriores, de distintos signos políticos, y ahí
lo deseable, como dice Flavia, que se generara un afán más constructivo de tratar de evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. El tema del secreto bancario puede ser una alternativa, hay medidas legislativas en las que se pueden avanzar, pero lo que se ha visto del Congreso estas últimas 2 semanas ha sido pedir cabeza, ¿no? Ayer estaba el diputado Alessandri diciendo que si es que no renuncia el ministro Montes, tiene que renunciar Giorgio Jackson. Ahí yo me pregunto, ¿qué pito tiene que tocar Giorgio Jackson ahí? O sea, aparte de ser militante y uno de los fundadores del partido. Entonces, ahí hay un afán muy poco constructivo de la política. Juan Andrés, no sé cómo lo ves, porque da la impresión que, bueno, mañana o pasado mañana se puede dar a conocer una situación similar que pasó en el gobierno del presidente Piñera. La situación se empata y quedamos igual, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque no se ve, o yo no he escuchado declaraciones de líderes, de dirigentes políticos que apunten hacia tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir, porque cuando hay mucha plata y poder, siempre va a haber corrupción. Mira, yo creo que insistentemente el gobierno ha planteado a la oposición y a la derecha buscar acuerdos para que se abra camino a una serie de cuestiones que tienen que ver con transparencia, con lo que señalabas tú, Flavia, respecto del secreto bancario, la ruta del dinero, cuestiones gruesas, muy gruesas. Y ocurre que lo que ha hecho la oposición y la derecha es una suerte de boicot respecto de esto. Incluso llevaron al Tribunal Constitucional uno de estos proyectos que había sido aprobado, y el Tribunal Constitucional se demoró poquito y dijo no al lugar al cuestionamiento. Entonces uno dice, los mismos sectores que hoy día están pidiendo cabezas y un montón de otras cosas más, ocurre que a la hora de los cubos concretos, cuando necesitamos efectivamente avanzar en estos planos, porque efectivamente nosotros heredamos, yo digo, del tiempo de la dictadura para adelante, en los 90 para adelante. Hay una cuestión que sustancialmente no ha cambiado, y que es el peso del gran privado en el Estado y en la gestión pública, del gran y del privado. Porque nosotros no tenemos un Estado que tenga los estándares que permitan efectivamente impedir o evitar y controlar bien todos estos procesos. Ese es el problema de fondo que tenemos. Y ocurre que hasta ahí llega la vocación de transparencia de la derecha, de la oposición y de otros sectores. Porque ocurre que cuando se produce este tipo de circunstancias, entonces la protesta es muy generalizada. Ahora, sobre lo segundo, mira, a mí me parece súper complicado, lo digo desde la experiencia como profesional, súper complicado el que hayan informaciones que se difunden al nivel que se difunden, como si fueran ya cuestiones de certeza absoluta. Hay un principio en el periodismo que es universal, que particularmente en este tipo de situaciones, la comprobación de la fuente y de los hechos es crucial. Es un dato básico. O sea, es la forma como un medio se hace responsable de lo que difunde. Porque si no sería re simple. O sea, sería re simple. Yo puedo escuchar a alguien que dijo algo y lo difundo. Y digo, no, si yo no lo estoy diciendo, lo dijo alguien o algo. Esas cosas, en un sistema como el nuestro, insisto, donde hay la hegemonía que hay, son altamente antidemocráticas y atentan contra la libertad de expresión. Porque no permiten que la ciudadanía tenga certeza. Y el papel de un sistema de medios es que la gente tenga o se aproxime a tener certezas. Entonces, cuando se difunden este tipo de cuestiones, a mí me parece que lo mínimo es que los medios se hagan responsables de las certezas básicas, entendiendo que se trata de procesos respecto de antecedentes, incluidas las fuentes, incluidos los hechos, incluido todo lo que implica desde el punto de vista periodístico y comunicacional, la confirmación, la ratificación de las certezas, que son procesos. Y lo digo desde la experiencia. A mí me tocó, y estuve preso en los 90 varias veces, 6 fiscalías militares me metieron preso, porque nosotros publicamos en El Siglo, en listas de agentes de la CNI, hechos terribles como el asesinato del dirigente G. Carneme, con nombre y apellido de las personas que lo habían matado. Y ocurre que en la fiscalía militar en ese momento, a mí me decían, ¿y esto que usted dice lo puede sostener? Yo le decía, sí, lo puedo sostener. Lo que yo no puedo hacer es ir a detener a esas personas porque son parte del ejército en este momento, o son parte de carabineros en este momento. Y ocurre que hasta ahí llegaba la fiscalía, y en los tribunales de justicia en ese momento pasaba algo parecido.
Entonces, yo lo que creo es que sobre la base del establecimiento, insisto, de estándares que son fundamentales para la sociedad, los medios de comunicación tienen el deber de investigar a fondo, aportar a la sociedad con certezas, pero lo que no se puede hacer es generar un clima que posteriormente lo único que genera es la distancia que tiene la sociedad sobre los medios. Yo quiero decir que en los últimos estudios cualitativos hay un dato que muchos no quieren ver, pero crece enormemente la distancia de la ciudadanía sobre los medios de comunicación y su credibilidad. Eso es muy peligroso en el caso de Chile. Es muy peligroso, pero está ocurriendo. Porque cuando la ciudadanía busca certeza, lo que encuentra es espectacularización, incertidumbre, acusaciones mutuas, y claro que eso debilita la posibilidad democrática de acceder a la certeza que se requiere, vuelvo, a pesar de ser redundante, de que se requiere para efectivamente establecer lo que se requiere para poder avanzar en transparencia, en control ciudadano, y en cuestiones tan fundamentales como lo que son el hecho de que circunstancias como las que están cursando efectivamente puedan llegar a establecerse como estándares básicos de la democracia respecto de probidad, respecto de transparencia y respecto de control ciudadano. Bueno, en lo que respecta a los medios, y a propósito de la mención que hacía Montserrat, bueno, tanto el gobernador regional Vallespín como otras autoridades del gobierno desmintieron la información que originalmente se había dado, porque corresponde a un procedimiento estándar de que hay algunas fundaciones que no dependen de la persona de Vallespín, sino que dependen del cargo, ¿no? de la gobernación regional. Entonces hay un titular que da a entender un hecho de corrupción que en realidad no es, ¿no? Y los recursos fueron visados por Contraloría por la cantidad de los montos, digamos, más de 1.000 millones de pesos en este caso. Claro, entonces ahí vemos un ejemplo de cómo la precipitación, ¿no? Por poder generar un titular o por poder supuestamente descubrir otro hecho de corrupción termina afectando injustamente a una persona. Y bueno, por el otro lado está toda la situación que hemos conversado ahora respecto a cómo se manejan los distintos sectores políticos también, porque es súper importante tener una sola vara. No se puede respecto a algunos casos decir hay que tener presunción de inocencia, y respecto a los otros caiga quien caiga, y por lo menos en la política chilena hemos visto en los últimos días que ha habido un cambio de posición dependiendo de si es cercano a mí o si es contrario, en cuestión de horas. Entonces, estoy muy de acuerdo, Patricio, con lo que tú dices, muy de acuerdo. Sí. O sea, bueno, para decirlo bien claramente, la defensa generalizada que hizo Chile Vamos del diputado Mellado, cambiando de posición respecto a lo que habían dicho antes. Y de Torrealba también hablando de presunción de inocencia. Y la posición de Renovación Nacional respecto al exalcalde Torrealba, que yo estoy completamente de acuerdo desde el punto de vista jurídico y periodístico con eso. No se puede dar por culpable a alguien a quien la justicia no ha dado por culpable. Pero bueno, si vamos a aplicar esa vara para Torrealba, es curioso como en 24 horas se hizo renunciar a Catalina Pérez a la vicepresidencia de la Cámara, ¿no? Porque fue obviamente una renuncia no consentida. Pero en fin, vamos a seguir hablando sobre estos temas. Son las 9:04, un breve alto y seguimos en este radioanálisis de día miércoles. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada
pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor, por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Este viernes 30 de junio a las 20 horas se presenta en Sala Máster por primera vez el destacado cantautor guatemalteco El David con su tan esperado Sin Final Feliz Tour 2023. Este joven compositor se ha posicionado rápidamente a nivel mundial con canciones como Vino Tinto, Quizás y su más reciente éxito titulado Qué Bonito Fue, sumando más de 4 millones de seguidores. Con su talento indudable en el género folk, este artista llevará su música a varios escenarios del mundo y el tour se extenderá por varios países latinoamericanos, desde Guatemala hasta Buenos Aires, pasando este viernes 30 de junio por Santiago, presentándose aquí en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia. Ya lo saben, este viernes 30 de junio a las 20 horas, El David en Sala Máster. Entradas a la venta en passline.com. De la luna reflejada en su carita. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:08, estamos con Montserrat Rolano, con Juan Andrés Lagos, con Flavia Torrealba en esta mañana de día miércoles 28 de junio del año 2023, analizando la coyuntura. Y bueno, Juan Andrés ya lo mencionaba en el primer bloque, así que sospecho que hay ganas de hablar de esto, del erigido en famoso Comité contra la Desinformación, que todavía no nace, pero que ya ha sido objeto de todo tipo de críticas. Me parece que siempre es una buena oportunidad para volver a redefinir conceptos como libertad de prensa, libertad de expresión. Muchas veces coloquialmente se usan como sinónimos y no lo son. No es lo mismo la libertad de prensa que la libertad de expresión, que el pluralismo. Y también hay una pregunta que reconocemos de antemano que no es fácil de contestar, y es la constatación que la utilización de mentiras a gran escala, que es actualmente posible gracias a distintos mecanismos como los algoritmos y otros por el estilo, se transforman en amenazas concretas y reales para el debido funcionamiento de las democracias, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo se enfrenta este fenómeno que siempre ha existido, pero no con las posibilidades tecnológicas que conocemos ahora, es, Monse, Flavia, Juan Andrés, una pregunta que hoy por hoy se está haciendo en otros países de América Latina, se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo en Europa. Es un tema muy contemporáneo, ¿no? Y muy abierto. Entonces, ahí la pregunta de cuál es la mejor política pública, desde intervenir y sancionar hasta dejar que sea el propio juego de ideas, ¿no? El que termine sancionando las mentiras, es muy amplio. Quería preguntarles cómo lo ven. Flavia. Bueno, yo apuesto por la libertad de prensa y la libertad de expresión, aunque hasta que duela, digamos, a pesar de los pesares. Creo que ese es un eje también del sistema democrático, y creo que la idea de gran censor es una idea muy difícil a la que uno pudiera adherir. Dicho eso, efectivamente, tal como usted señala, hay fenómenos nuevos que se dan a propósito de estas verdades que se instalan a través de redes sociales,
que naturalmente tienen un origen falso, pero que la gente termina creyendo, y como me dijo en algún momento Giorgio Jackson, no importa si es cierto, lo que importa es que está en la prensa. Ese es un fenómeno nuevo que yo creo que hay que enfrentar y hay que redefinir conceptos. ¿Cómo se hace ciudadanía, como decía Juan Andrés, si la ciudadanía no tiene acceso a la información correcta o a toda la información para hacerse un juicio crítico e independiente? ¿Cómo desinstalas cuestiones que han ido construyendo en los medios por razones políticas? La derecha en esto es muy hábil. ¿Cómo haces o cómo generas libertad de opinión y libertad de prensa cuando están tan concentrados los medios de comunicación y se produce en Chile en particular una cuestión que no se ve en otras partes del mundo, donde están integrados los intereses económicos con los intereses políticos y tienen a los medios de comunicación como una herramienta política? Entonces, la concentración de medios y esta anomalía de que en Chile tú puedes tener el giro de fábrica de calcetines y tener, o minera, y tener un canal de televisión, esta cuestión es una anomalía mundial, digamos. Eso, independiente de que tú puedes ser un empresario de las comunicaciones y tener muchos medios, no es lo mismo que tener intereses económicos que defender y utilizar a los medios de comunicación. Entonces ahí yo pondría el foco en dos cuestiones. Una, cómo se fortalecen los colegios profesionales y sus comités de ética, cómo también le subes el precio a mentir, o también cómo proteges a los periodistas de los editores, que a veces el periodista relata una historia y termina editorializada o alterado en el titular, porque todos sabemos cómo pasa con las noticias en Chile, la gente se queda con los titulares. Me ha pasado que incluso con gente que parece muy seria, reclama o señala como ciertos titulares que están mañosamente colocados y no se preocupan de leer los textos. Entonces hay un montón de cuestiones que ahora tenemos la oportunidad de discutir, y a propósito de esta idea que tiene el gobierno de tratar de controlar las fake news, también es una gran oportunidad para convocar a una conversación y irle dando salida y respuesta a estas cuestiones, porque estamos deteriorando, y en eso concuerdo absolutamente con Juan Andrés, estamos en un momento político del país donde es sumamente delicado no hacerse cargo de cómo se instalan verdades a medias o derechamente mentiras que se amplifican a través de las redes y que están afectando derechamente la convivencia civil, la convivencia ciudadana y la relación entre la ciudadanía y el Estado, que es quien tiene que responder a las necesidades primarias, y estamos quedando como al alcance de una cuestión que puede terminar en una tragedia, como por ejemplo en dictaduras populistas, donde evidentemente retroceden todos los derechos humanos de las democracias liberales. Entonces creo que estamos en un momento muy delicado que es necesario enfrentar. Ahora a mí me cuesta mucho adherir a la idea de un gran censor. Creo que hay que garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero hay que garantizarla de verdad. Y eso pasa por ver el tema de la propiedad de los medios, la concentración de estos, proteger al periodista o la periodista por sobre el medio en el que se desempeña. Me ha tocado conocer a muchos periodistas y a muchas periodistas también que, como les digo, a contrapelo de sus editores, terminan con notas que prácticamente no han escrito. Entonces, pero la precariedad o la precarización también de los periodistas y las periodistas es otro tema, porque aquí el mundo es muy pequeño en el que se pueden desenvolver estos profesionales, y a través de los sueldos muy bajos, a través de las condiciones laborales, también tú manejas de alguna forma las condiciones en las que se desempeñan, y a veces se atropellan también ciertos principios que no deberían ser atropellados.
pero hay mucho que conversar. Sí, pues bueno, este es un tema que es bien complejo y al menos hay dos posiciones encontradas. Está la de la oposición, la de la derecha, centro derecha, que han señalado más que sus dudas, sus críticas, han dicho que esto atenta contra la libertad de expresión, han acusado incluso recurrir al Tribunal Constitucional. Hay algunos parlamentarios que han dicho que esto es propio de gobiernos totalitarios. Y de extrema izquierda, eso es parte también como de la caricatura que se ha construido. Y por otra parte, hay voces del oficialismo. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, con la subsecretaria de la CGGOV, que ella decía que esto es una medida que existe en muchos países de la OCDE, que es una instancia consultiva, no busca establecer una verdad oficial, digamos, sino que simplemente generar una suerte de asesoría. Ayer entrevistamos también a un experto que también es aquí habitual nuestro, Carlos del Valle, quien colaboró también en este informe que elaboraron las tres universidades de la Frontera, de La Serena y de la Universidad de Chile para el gobierno. Bueno, él dice que quienes se oponen a esta comisión asesora para la desinformación quieren que en Chile se siga desinformando impunemente. Él dice que esto no tendría por qué tener un sesgo ideológico. De hecho, él plantea que a esta instancia podrían concurrir también los directores de medios como el Mercurio, La Tercera, y generar un aporte a esta instancia más que oponerse, y por lo tanto no se puede presumir que va a tener un sesgo ideológico cuando aún no se sabe quiénes la van a integrar. Ahí, Juan Andrés, te pregunto, ¿cuál es la intención que ves detrás de quienes se oponen a esto? Porque me imagino que tú tienes una opinión favorable también como integrante del oficialismo, pero ¿tú concuerdas con esta mirada de que quienes se oponen tienen una intención manifiesta de que quieren que se siga desinformando impunemente? Porque la desinformación, y lo hemos visto en experiencias de otros países, favorece electoralmente a ciertos grupos, ¿no? Y eso ha tenido muchos efectos, ¿no? en votaciones. Ahí uno también podría pensar que hay una intención de que esto no se regule y que pueda seguir existiendo. Y por otro lado, el tema de la verdad, esto que se ha insistido tanto, que no se puede establecer una verdad. Bueno, yo creo que sí, o sea, hay hechos que uno puede decir son los hechos, ¿no? Y esos son indesmentibles, y lo menciono también a propósito del debate que ha habido las últimas semanas respecto de la dictadura, donde hay quienes relativizan y dicen, bueno, es que estos son interpretaciones. Bueno, los hechos son los hechos, ¿no? Y creo que decirlo tal cual no lo hace uno ni fanático, ni ideologizado. También ahí hay una cuestión como media rara, ¿no? ¿Cómo es ese debate, Juan Andrés, respecto de la verdad, de esta comisión, y también de los argumentos para quienes se oponen? Bueno, la Sociedad Interamericana de la Prensa, que agrupa a las dueñas y dueños de medios, ha ya sacado una declaración crítica a esta iniciativa. A ver, mira, yo creo que es súper complejo lo que está ocurriendo. ¿En qué sentido? Yo le doy historicidad. En Chile, después del golpe con la dictadura, el terrorismo de Estado mediante, se negaba la existencia de detenidas y detenidos desaparecidos. ¿Y sabes lo que de alguna manera cambió eso? Por cierto, la protesta de familiares y de gente que salía a las calles a denunciar esto. El señor Díez, que era representante de la dictadura y que había sido parlamentario de la derecha, en Naciones Unidas negó la existencia de detenidas y detenidos desaparecidos en Chile. La negó en una reunión de la Asamblea. Entonces, y aquí se replicaba obviamente en todos los medios que estaban totalmente bajo la dirección hegemónica de la dictadura. Todos, no había ninguna excepción. Ocurre que apareció el cuerpo de una mujer que lo lanzó al mar. Y la primera versión que se trató de instalar fue que era una suerte de hecho emocional, hecho afectivo,
hecho de esa naturaleza. Sí, lo Los que medios antes se llamaba un replicaron. crimen pasional, ¿no? Que Claro, ahora no se considera un concepto adecuado, pero eso se decía, sí. exactamente, pero así. Hubieron otros hechos también de esa misma naturaleza. Y ocurre que esa mujer era una mujer que había sido detenida y que evidentemente había sido lanzada al mar después de la tortura. Esa es nuestra historia concreta, porque estoy hablando de una persona, Marta Ugarte, pero hubieron decenas y decenas y centenares de casos de esa naturaleza. No estoy hablando de un hecho excepcional, estoy hablando de un hecho generalizado en Chile. Ocurre que de los 90 en adelante, en vez de haber hecho el esfuerzo como sociedad para que efectivamente se instalara el pluralismo, que para mí es clave desde el punto de vista de la construcción del conocimiento social, es clave el pluralismo. El pluralismo no es la cantidad, es la calidad de la diversidad de medios que acceden al espacio mediático y que se aproximan a la posibilidad de que efectivamente en ese espacio mediático haya un conjunto dialéctico, controversial, de sistemas de medios que tengan la posibilidad de incidir y aportar a la sociedad en su conjunto. Es una aproximación que creo que desde la teoría, pero desde la práctica democrática y social se ha estado tratando de llevar adelante en muchos países. En muchos países. Yo creo que aquí estamos muy por abajo de eso, pero muy por abajo, porque yo vuelvo a insistir, lo que aquí tenemos es una hegemonía, o sea, una hegemonía tan grande que si tú miras la propiedad de Mega o de Canal 13 o de Chilevisión y CNN, por decir algo, igual en el caso de muchas radios, lo que tú tienes son grandes corporaciones privadas que operan en el sistema bancario, en el sistema financiero, en el sistema económico nacional, controlado al 75% de la economía real, pero que operan también sobre el sistema mediático directamente. O sea, son propietarias y propietarios del sistema mediático. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar radicalmente. Yo creo que nuestro gobierno, a pesar de que a lo mejor frente a esto no tiene una correlación en el Parlamento, por cierto, pero es un tema que hay que hacerlo concreto y que creo que el Colegio de Periodistas en eso en los últimos años hizo un gran esfuerzo y logró instalar este tema como un tema de la democracia, como un tema social relevante. Luego, lo tercero que creo que es súper importante es definitivamente elevar los estándares procesales y éticos del ejercicio de la comunicación y particularmente el periodismo. Porque no es lo mismo, claro que es complicado y grave que una persona en redes sociales diga algo de otra persona que es totalmente falso y que además el objetivo es denostarla. Además, en el caso de nuestras redes es brutal, o sea, la gente no se hace ni un... El otro día dijeron que los niños que estaban ahí con el presidente Boris, personas en redes dijeron que habían sido manipulados, ¿no? Y era falso, era totalmente falso. Cosas de esa naturaleza y otras peores, ¿ah? Hay un nivel de espectacularización, de cahuineo, por decirlo así, del sistema mediático que es muy, muy complejo porque está llevando a situaciones en donde, insisto, la credibilidad sobre el conocimiento del sistema mediático es cada vez menos. Pero ahí hay un tema, o sea, hay un tema que tiene que ver con esta hegemonía y que tiene que ver con los estándares que necesitamos elevar, pero fuertemente. Monse, tú decías las verdades, claro. Claro, o sea, a ver, partamos de la base, que no es lo mismo decir que una persona fue asesinada producto de una situación en donde estaban involucrados narcotraficantes, a decir que esa persona murió producto de un intercambio de balazos entre policías. Sí. No es lo mismo. Y ocurre que ahí hay cuestiones que desafían fuertemente al periodismo. Puse ese ejemplo concreto que estoy sacando de un dato de realidad, de un hecho de realidad, que son un gran desafío para el periodismo, para los medios de comunicación, porque nosotros nos enfrentamos en el ejercicio de la profesión a ese tipo de asuntos. Y es cierto lo que dice Flavia, lo que pasa es que las líneas editoriales, cuando a ti te dicen, mire, yo quiero que usted vaya, reporte y diga que lo que vamos a publicar es rojo, y uno va y reportea y dice, sabe que no era rojo, no me importa, es rojo. Sí. Tú ahí liquidaste el periodismo, Sí. lo mataste. Bueno, tanto en la vida cotidiana como en el periodismo y como en el derecho, incluso, Flavia, es posible distinguir las opiniones de los hechos. O sea, llegar a un punto en el cual todo es relativo o todo es opinable, me parece que es un retroceso brutal. Ahora, como
Como reflexión más general, a mí lo que me preocupa, y ahí luego le devuelvo la palabra a Flavia, es que siento que todo esto que ha sido descrito por Juan Andrés tiene como consecuencia, es como lo veo, una suerte de envenenamiento del debate público. Por un lado, una tendencia muy recurrente a favorecer la odiosidad en los discursos o en los debates. Por el otro lado, esta proliferación no solo de mentiras, sino que a veces de sentidos comunes que favorecen mucho la desconfianza en el otro, el miedo al otro, el rechazo al otro, y que por lo tanto no terminan favoreciendo sociedades más tolerantes en su diferencia. Y eso además tiene consecuencias en la política. Yo no sabría decir qué es primero el huevo o la gallina, pero veo una suerte de retroalimentación entre formas odiosas de hacer política y formas odiosas de cobertura mediática, ¿no? Y obviamente eso muchas veces nos impide discutir los temas de fondo. Muchas veces la pauta está llena de cuestiones casuísticas y terminamos perdiéndonos y no entendemos muy bien por qué ocurre eso, cuál es el fenómeno de fondo que lo explica y por lo tanto cuál es la solución. Estoy siendo un poquito negativo, pero bueno, es como lo veo ahí, Flavia, como dirigente. Quería preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque es este el escenario político en el cual dirigentes como tú o como Juan Andrés se tienen que mover, ¿no? Sí, es difícil moverse, de hecho es muy desalentador moverse en este plano, digamos, hay que tener mucho amor a la patria para seguir como dirigente político, dirigente política en esta época, pero quería hacer dos apuntes en relación a lo que señalaba antes Juan Andrés. Cuando un canal de televisión, que además es privado y además está respondiendo o defendiendo intereses a veces abiertos en materias económicas y que impide que avancen, por ejemplo, cuestiones como las reformas tributarias o la reforma de pensiones, que es un capítulo importantísimo, que yo creo que eso es una de las cuestiones que está atrás de todas estas últimas semanas. Pero dicho eso, un canal de televisión que por muy privado que sea, está ocupando una señal pública, tiene una responsabilidad y tiene que responderle a alguien. Cuando el Canal 13, Omega, o Chilevisión, o TVN ocupan un espectro de la banda, están ocupando y evitando que esté ocupando la otra. Ese es un bien público, esta banda por la que están transmitiendo y llegando a la opinión pública. Por lo tanto, deben también responderle al Estado y hacerse cargo de lo que transmiten. Yo creo que ahí hay una función pública que no es menor y que tiene que llevarse también a la discusión en estos momentos, porque uno no puede transmitir cualquier lecera. Dicho eso, creo que también el cómo se plantean las cosas y que, mira, a mí me duele mucho estar repasando algunos titulares por los que nadie ha pagado nada. La verdad histórica es la base desde donde se para una sociedad. Cuando el Juan Andrés recordaba cómo se han negado sistemáticamente o en una primera etapa los asesinatos de la dictadura, pero además había medios como La Segunda que titulaban grandemente "no hay tales desaparecidos", o como cuando ya aparecían los cuerpos titulaban "exterminados como ratones". Nadie paga nada en este país. Entonces hay que subirle el costo también a estas cosas, porque los medios de comunicación cumplen una función pública. Y yo creo que cuando alguien dice "no hay tales desaparecidos" y se hace cómplice de unos asesinatos atroces, tiene que tener un costo. Por eso, cuando ahora además le agregamos el tema de las redes sociales y cómo se han coludido más los intereses políticos y económicos, creo que los medios de comunicación están llamados a cumplir un rol de control que no se está cumpliendo, y eso tiene que tener un costo. Uh-huh. Yo creo que de esa cuestión no hemos hablado. En este momento es muy difícil ser dirigente de partido. En mi partido, por ejemplo, incluso nosotros somos un partido nuevo que estamos terminando de configurar el partido en todo el país. Por lo tanto, como norma, por ejemplo, en nuestra directiva nadie recibe salario. Todas estas cuestiones las hacemos gente porque queremos, digamos, a nuestro proyecto político y creemos que tenemos una salida para los problemas ecoambientales,
que estamos enfrentando y para la profundización democrática. Sin embargo, es muy difícil y desalentador seguir porque estamos siendo atacados sistemáticamente, especialmente los sectores progresistas, por toda esta andanada de cuestiones que están alrededor y que es muy difícil decirle a veces a un dirigente, no sé, pues en Atacama o en Pucha, aguanten, tenemos una cuestión importante que hacer, cuando todos estamos sufriendo ataques sistemáticos de la oposición. Entonces, pero la refriega política no es el problema, porque ni siquiera logramos entrar a los problemas políticos de fondo, porque tienes que estar hablando de casuística, del anecdotario, para ocultar cuestiones que tenemos que enfrentar de verdad. Si aquí los problemas de fondo es que todo este tema de Antofagasta se ha agrandado artificialmente también, porque tenemos que enfrentar la discusión de la reforma tributaria. Ahora, la reforma tributaria y la reforma previsional son urgencias de este país, son urgencias de este país. No es solo para responder a un programa de gobierno, a una promesa de campaña. La gente no puede seguir viviendo en la miseria en la que está viviendo. Sí, pero Flavia, pero hay claro, que reformar sí. el sistema de pensiones y no se puede hablar de eso porque ahora la derecha dice, ay, es que no nos podemos sentar con ustedes a conversar porque se están gastando las platas como en Antofagasta. Falso. Eso, cuando se instala esa realidad y se levantan de las mesas de negociaciones o dejan de cumplir sus tareas los políticos usando este anecdotario y estas cuestiones que, por cierto, son importantes. Yo no le estoy quitando importancia a que todas las cuestiones tienen que ser perseguidas, todas. Sí. Más funcionarios públicos que tienen el doble de responsabilidad que otra gente, pero esto termina ocultando los problemas políticos mayores y los desafíos que tenemos que enfrentar. Sí, Flavia, ahora, tenemos que cerrar porque estamos llegando al final. Solo para cerrar, que están ocupando este argumento de democracia viva, digamos, como el eje que va a vertebrar la oposición a avanzar en la reforma tributaria, y eso es un aprovechamiento político de la peor clase. Sí, nos tenemos que ir volando. Agradecer a Juan Andrés Lagos. Muchas gracias, Juan Andrés, y Flavia Torrealba también por acompañarnos durante esta mañana. Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y